Hola, hola, hola. Alegría todo el día. Bienvenido a nuestro nuevo episodio Charla de Vida. Como ya los contó Armando, estuve fuera un tiempo, pero regresé preparada y cargada de buenas energías. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes y junto a Armando para poner a prueba nuestro sueño. También saludo a Armando. Me alegro habernos reunido. ¿Estás conmigo, Armando? Hola, hola, Allá Camelia. está. ¿Cómo estás, Camelia? Allá está. Muy bien, gracias. ¿Cómo te va? Excelente, excelente y nuevamente muy contento de que nuevamente estamos grabando juntos y eh, a- creando contenido de calidad para todos nuestros seguidores. Así es, yo también te extrañé. Sí, oye, es raro, ¿no? Esas 2 semanas que estuviste fuera, dice yo como que, ¿dónde está Camelia? Necesitamos hacer un podcast. Sí. No lo prometo, tal vez voy a faltar de nuevo, pero ahora estoy aquí. ¿Sabes lo que estaba pensando? No Dime, lo sabes, pero porque no te lo dije, pero me encantaría leer en los comentarios si las sesiones hasta ahora, disculpa, han ayudado a alguien sí, o cómo han influenciado. ¿Cómo te parece? me parece excelente. Escríbanos, por favor. Queremos saber sus... Bueno, hay 2 o 3 personas que sí nos escriben de vez en cuando, entonces, Sí, sí, muchas sí, gracias. así es. Muchas gracias. Me alegro cada vez cuando estoy leyendo Mm, y continúa escribiendo. Ay, se me faltan las palabras, pero ahora ya no vamos a acostar, así que si estoy diciendo algo malo, disculpa, se queda, pero se así queda. es la vida. Se queda. Pero tu Así es la español, vida, hay que vivirla. tu español va mejorando. Cada semana es mejor, es mejor, es mejor. Así es que, felicidades. Muchas gracias. Eso es porque tú tienes paciencia y estás continuando a hacer ese podcast conmigo y eso me ayuda mucho y me da confianza. Así que muchas gracias a ti también. Armando es un coach extremende. Si necesitan sus contactos, ¿dónde lo estás poniendo? Ahí, allá, allá. Bueno, Oh. nuestros contactos están en la descripción del video, pero el episodio anterior lo voy a poner aquí. ¿Verdad? Para que, el contacto de Camelia mío en la descripción para que si tienen curiosidad por saber más acerca de nuestros servicios de coaching, pues nos pueden escribir ahí una nota directamente y con gusto los atenderemos. Así es, Ah, una palabra. pero por cierto, antes de que continuemos, de que entremos de lleno al podcast, hay que recordarle a la gente de que por favor se suscriba. Podemos ver en las estadísticas de YouTube que mucha gente nos visita, pero una gran mayoría todavía no está suscritos. Es que los animamos a que lo hagan y a que nos regalen siempre un like, porque eso también nos ayuda al canal a crecer, ayuda al canal a que tenga más alcance, a que otras personas descubran nuestro contenido y pues lo que queremos, nuestra motivación es añadir valor a la vida de todos ustedes. Es que no nos olviden, por favor, una ayudita. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy hablamos de pasión. La Mm. pasión crea posibilidades. Es un elemento imprescindible para todo aquel que quiera realizar un sueño. Es el punto de partida de todo logro y créanme cuando digo esto realmente lo es. Si viste la última sesión, ya sabrás que mi pasión por el liderazgo me ayudó a cumplir un gran sueño. Mm. Pero no voy a contar más, porque si no lo has visto, pues tienes que verlo o no, Amando. Exacto, vayan a la descripción. Bueno, ya la puse anteriormente, ¿no? La descripción del episodio anterior para que vean las experiencias y el sueño que Camelia está realizando todavía.
Así es. Mm, Bueno, Armando, disculpa, es que no sé, jet hablé lag, demasiado. jet lag, Jet lag. jet lag. Y eso, Hoy todo lo podemos culpar al jet lag, ¿ok? así es. Todo el mes, todo el año. Bueno, Armando, Dime. ¿cómo viviste esta afirmación? La pasión crea posibilidades. ¿Tienes una historia personal? Bueno, sí, de hecho sí, tengo una pasión, bueno, tengo muchas, pero eh, la pasión es en mi caso, algo que es parte de mi vida, cuando encuentro algo que hacer que realmente me interesa, por ejemplo, estudiar o aprender un instrumento. Hace poquito hablábamos de, de que yo soy músico. No soy profesional porque no gano dinero con mi música, ¿verdad? Pero me encanta tocar música, toco varios instrumentos y cada cosa que hacemos en la vida tenemos que estar apasionados por ello, ¿no? Porque de otra manera yo no hubiese aprendido a tocar la cantidad de instrumentos que toco. Por ejemplo, es una aplicación muy sencilla, ¿no? Entonces, la pasión la pasión ayuda a, a levantarme cada vez, cada día y ayuda en el caso de un músico, a quizás tomar el instrumento para practicar, ¿verdad? O estudiar, que es que estudiamos. Yo me acuerdo que hablando de una historia así más concreta, quizás muy interesante, cuando yo me fui a estudiar a los Estados Unidos, yo hablaba, de hecho no hablaba nada de inglés, nada, nada de inglés. Y me fui primero de visita por un tiempo con mi familia adoptiva, digo, entre comillas adoptiva, porque no me adoptaron con papeles, ¿verdad? Pero es como mi segunda familia en Iowa. Y me fui a vivir un verano con ellos, con la intención de que yo aprendiera inglés. Entonces estuve ahí 6 semanas y en 6 semanas aprendí el inglés necesario para ingresar a la universidad. Wow. Ya. Entonces, sin embargo, de todos modos, cuando ingresé a la universidad, o sea, en el otoño siguiente, en el semestre de otoño, recuerdo muy bien que los primeros 3 meses sufrí mucho, ¿no? Sufrí mucho. Tenía el libro, en una mano tenía el libro de estudio, o los libros de estudio que tenía que leer o que estudiar, y en la otra mano, en aquel tiempo no había Chat GPT o Google, el traductor de Google ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, a la antigüita con un libro, con el diccionario, intentando eh, leer libros de nivel universitario, ¿no? Entonces, tanto en esas 6 semanas que estuve primero de visita pues sí, con mi familia ahí en Iowa y los primeros 3, bueno, hasta el fin, ¿no? Porque se requiere cierta pasión. Pero me recuerdo que el propósito, la pasión de poder lograr mis estudios fue lo que me motivaba, ¿no? Todos los días. O sea, desde la mañana hasta la noche. Tengo que aprender, tengo que aprender. Y esa era mi meta, ¿no? De aprender en el primer semestre, de tal manera de que yo pudiera aprobar mis clases y gracias a Dios saqué muy buenas calificaciones en el primer semestre, ¿no? Entonces estaba realmente apasionado por aprender el idioma. Tenía que aprender el idioma como una herramienta para lograr mis estudios. Pero fueron unos 6 meses interesantes. Ya. Difíciles. Mm, sí. Hubo momentos en que sentía que no lo iba a lograr, ¿no? Sí, sí, pero tuviste una pasión y la pasión nos alienta, Mm, permitiéndonos superar mm, las dificultades que tenemos. ujú. Pero ¿cómo nos ayuda la pasión por una causa a superar las dificultades? Yo En creo tu que caso, ¿cómo te ayudó a ti? Yo creo que eso, ¿no? Dándote la energía, me ayudaba a mantener la meta en mente, ¿no? Y a
a evaluar el costo, los riesgos y la recompensa, ¿no? Es decir, bueno, estoy sufriendo esto, yo no podía, bueno, podía socializar muy poco en sí, porque no hablaba muy bien el idioma, ¿verdad? Pero, entonces, prácticamente me la pasaba todo el tiempo en mi dormitorio, o en la biblioteca estudiando, eh, y aprendiendo inglés, ¿verdad? Pero la meta era, bueno, tengo que terminar mis estudios, tengo que terminar mis estudios. Entonces era una oportunidad de oro, porque tenía una beca, y eso no sucede todos los días, una beca del 100%, eh, prácticamente. Estaba yo, ¿cómo se dice? Sponsor, ¿no? Estaba yo auspiciado, se me fue la palabra, ¿cuál es la palabra? Tenía yo patrocinado, ¿no? Alguien me estaba pagando los estudios, de otra manera yo no los hubiera podido pagar, ¿no? Imposible, era imposible pagar mis estudios. Entonces, era una oportunidad de una vez en la vida. Entonces, tengo que lograrlo, tengo que hacerlo. Entonces, mantener la mente enfrente, la meta enfrente, ¿no? La pasión era como el combustible, ¿no? De lograrlo, ¿no? De darme energía, aun cuando estaba cansado, aun cuando estaba desanimado, aun cuando estaba, a veces derrotado, porque hubo derrotas en el camino, ¿verdad? No siempre me salió todo bien, o tropiezos, pero la pasión me ayudaba a levantarme y a continuar. A ti te ayudó la pasión superar a las dificultades, pero ¿qué puede ayudarnos a no rendirnos en los momentos difíciles? Porque estoy segura que hay gente que están pensando ya no más. Ujú. Bueno, sí, yo creo que la pasión, ¿no? Ahora estamos hablando específicamente de la pasión, pero hay otros elementos que son necesarios, ¿verdad? Para lograr nuestros sueños. Pero la pasión es vital, ¿no? Porque si no estamos convencidos de lo que queremos, si nuestras emociones no están involucradas, pues va a ser imposible que invirtamos, va a ser imposible que que invirtamos nuestro talento, nuestra inteligencia, nuestro tiempo, nuestro dinero y muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces yo creo que la pasión es un termómetro de qué tan convencidos y comprometidos estamos en algo o por algo, ¿verdad? Sí, también lo que me ayuda a mí también es hacer unas preguntas como ¿qué debo hacer mientras otros duermen? O Ya. qué acciones hago mientras los demás solo hablan? ¿A ti qué te ayuda? Bueno, es como te decía hace un momento, yo creo que la pasión y tener la, la pasión, como te digo, me ayuda a tener la meta en claro, tener muy claro qué es lo que quiero lograr y por qué quiero lograrlo, ¿verdad? Entonces me ayuda a, a enfocarme. Porque digo, es una línea muy fina. A mí lo que me ayuda a mantener la línea son mis valores, ¿verdad? O sea, más que la pasión. Pero la pasión como vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un indicador de que algo vale la pena más que otra cosa, ¿no? Entonces sí, cuando, digamos, hay personas que quieren, digamos, ponerse tener mejor físico, quieren perder peso quizás, ganar un poco de músculo, pero no hacen nada al respecto, no se la pasan todo el tiempo sobre el sofá, mirando televisión, comiendo chips, comiendo papitas o doritos o qué sé yo, ¿verdad? Palomitas o golosinas, eh, deseando hacer algo, pero no hacen nada al respecto. Entonces, si estuviesen convencidos, y sus acciones estuvieran alineadas con sus valores, da como consecuencia esa acción y esa pasión por hacer algo, ¿no? Entonces, sí, cuando estamos apasionados, pues lo demuestras en todo lo que haces, ¿verdad? Lo demuestras al decirle no a lo no importante y sí a aquello que realmente es importante. La pasión nos empuja fuera de la zona de confort y nos da la iniciativa. Y
con los valores que tenemos, que ahora estuvimos hablando de valores, ahora no vamos a entrar más de eso, Mm. pero ¿qué saca a relucir la pasión? ¿Qué saca a relucir la pasión? A ver, explíquemela bien esa pregunta. O sea, entiendo, creo que la entiendo, pero ¿a qué te refieres con relucir? Pues esta, es que ahora me estás, ah, Te la ahora, reviré. ahora no entiendo yo mismo mi pregunta. No sé, son los dones, talentos, habilidades que tienes que saca la pasión afuera de nosotros. ¿A qué? Mm. Nuestra habilidad es que no lo usamos, talentos que no descubrimos. Pues no, no, a ver si entendí bien la pregunta, porque yo creo, cuando hablo de pasión, estamos hablando de muchas emociones, creo yo, ¿no? O sea, está muy ligada a la emoción. ¿Qué es tener pasión? ¿No? Este, el sinónimo más cercano para mí sería estar convencido de algo y estar totalmente involucrado. Estás convencido de tal forma de que estás totalmente involucrado en eso. Digamos, en un proyecto, estás comenzando un negocio, estás tratando de terminar los estudios, quieres construir una casa, qué sé yo, un proyecto de vida, cualquier proyecto de vida, ¿no? Cuando estamos convencidos de algo, es algo, es una decisión mental, quiero decir, ¿no? O sea, tomas una decisión, voy a hacer esto, ¿verdad? Y hay una consecuencia de eso, ¿no? Tus emociones están totalmente involucradas, de tal manera de que estás ardiendo por eso que quieres lograr. Estás convencido de la meta, estás convencido del proyecto y haces lo imposible, buscas formas de estrategias de continuar adelante con ese proyecto. Entonces, ¿qué saca a reducir a la pasión? Yo diría que realmente es tomar una decisión. Y son las pequeñas victorias que van alimentando a tu pasión. ¿Sí? Cuando estás avanzando, cuando tu estrategia está dando fruto, cuando, cuando, cuando cada día estás picando piedra, decimos, ¿no? O sea, por ejemplo, el proyecto del podcast que estamos realizando tú y yo, ¿verdad? El podcast lo inicié yo hace mucho tiempo, años de hecho, y, y durante mucho tiempo estuvo estancado, ¿verdad? Está lentamente creciendo y hubo momentos en que lo puse en pausa, ¿verdad? Porque no había crecimiento, no daba yo con la fórmula de cómo hacer que los videos llegaran a la gente. Seguramente, seguramente mis primeros videos eran horribles, ¿verdad? De mala calidad. O sea, No lo creo. créemelo, de verdad. Entonces yo creo que eh, es una combinación de todo realmente, ¿no? Porque en esos momentos en que dices, tú inviertes una cantidad de tiempo y esfuerzo y recursos, digamos, en un video, que para los que no lo saben, grabar un video y hacerlo bien hecho, toma tiempo, ¿verdad? Y cuando miras tú, solamente 20 personas visitaron el video, ¿no? Y solamente 4 le dieron un like. Te desanima, ¿verdad? Te sientes tú derrotado, te sientes triste, dudas de, del proyecto. Y dice, bueno, a lo mejor yo no estoy para eso, ¿verdad? Y a lo mejor no, ¿verdad? Pero si estamos convencidos y apasionados por algo, aún en esos momentos de duda, en esos momentos de derrota, entre comillas, a lo mejor puedes tomarte una pausa, puedes reestructurar, puedes crear nuevamente otra estrategia, bla, 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 pero continúas adelante. O Con- conti- recordar que si hay solo una persona que se está mirando, pero a esa persona le puedes dar valor, es- no necesites más.
Exacto, ¿no? Entonces, vamos ahí, ¿no? O sea, tú ves la meta final. Y esto te mantiene ardiendo, aunque sea doloroso, aunque te cueste trabajo, aunque cueste tiempo, y podríamos hablar de estrategias, obviamente, pero generalmente hablando, sí, la pasión te mantiene, es como, te mantiene convencido, te mantiene ardiendo por el proyecto, aunque a veces no es fácil, ¿verdad? Porque o sea, racionalmente hablando, quizás, ¿no? Si tú miras, hey, estoy invirtiendo tiempo, pero no sucede nada, eh, pues a veces hay un tiempo donde cortas y dices, bueno, eso no es correcto, voy por el camino equivocado, pero eso es diferente, ¿no? Si tú estás convencido, te mantienes andando, te mantienes caminando, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues creo que esto fue hablando de la pasión, pasión. No te olvides, Armando, que algo más quieres transmitir a nuestros seguidores. Fíjate que yo diría, hablando de la pasión, ¿no? De salir mencionaste hace un momento la zona de confort, saliendo de la zona de confort. Yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? Porque somos criaturas de hábito, y que cuando logramos algo o llegamos a un lugar y encontramos nuestro nicho, tenemos la tendencia o tendemos, mejor dicho, a quedarnos ahí estancados un poco, ¿verdad? Porque ya estamos familiarizados con eso, porque estamos teniendo cierta cantidad de éxito, am, nos sentimos protegidos y todo eso, ¿verdad? No hay grandes riesgos. Y obviamente, pues eso es algo bueno. Lamentablemente, cuando no estamos apasionados por algo más grande, ¿sí? O cuando no hay una meta más grande que lograr, entonces, pues dejamos de descubrir, dejamos de ser creativos, empezamos a ser mediocres, ¿no? De caer en el status quo, por temor y por falta de pasión, ¿sí? Ah, entonces yo sí diría que no dejemos de alimentar la llama de la pasión, del proyecto de nuestras vidas, ¿sí? Independientemente cuál sea el proyecto de nuestra vida, ya sea como mencioné hace un momento, si vas a construir una casa, si estás construyendo tu carrera, tu negocio, una familia, o sea, cualquier proyecto de vida que tengas, ¿verdad? No dejes de alimentarlo, ¿no? Sucede en las parejas, en las relaciones, ¿verdad? Cuando una pareja de novios, primero andan todos enamorados y conquistándose y las flores y le abres la puerta, ¿no? Y todo eso, ¿verdad? Pero una vez que ya llevan tiempo juntos, como que llegan a ser monótono, ¿no? La relación monótona, aburrida quizás. ah, entonces, gran culpa de eso es por dejar de alimentar la pasión o dejar de trabajar en el proyecto, por así decirlo, ¿no? De seguir madurándolo, de seguir alcanzando un nivel más alto. Entonces, yo diría eso, ¿no? Atreverse a salir de la zona de confort. ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿No? ¿Cuál es el siguiente proyecto quizás? ¿No? Y pensar siempre en algo más grande que nosotros mismos. Entonces, apasionémonos por algo, ¿no? Encontremos una pasión por algo. ¿Cuál es tu pasión actualmente, Camelia? Pasión actualmente es leer. ¿Ok? ¿Lees mucho actualmente? Sí, pero podría leer mucho más. Mucho más, ¿ok? Bueno, ahí, ¿no? Tienes el reto de salir de tu zona de confort y, Sí. por así decirlo, y continuar al siguiente nivel, ¿no? ¿Cu- ¿Te has puesto una meta de cuánto quieres leer, digamos en el año, por mes, o cómo lo mides? Quiero leer, ay, no sé cómo se, Mindestens, Por lo menos, por lo menos un libro en mes. ok,
O sea, Y 12 libros. eso es poco, sí, eh, eso es to- poco. Hay meses donde estoy logrando de leer dos, Ujú. pero no todo el tiempo. No siempre, ok. Pero Sí, por lo sí, menos uno al mes. uno al mes. Bueno, y Sí, eso ya es más del promedio mundial, ¿no? O sea, hay muchos países promedio que no leen un libro en un año. sí es, así es, O sea, digo, personas que no leen un libro en un año, ¿no? O sea, así y hay es. personas que nunca leen nada, ¿verdad? Pero yo creo que un libro suena bien, un libro por lo menos por mes. Bueno, tengo que decir que también estoy leyendo o haciendo otras cosas o estoy escuchando, pero leer como tener un libro y leerlo es Es una un buen al hábito, mes. ¿no? Es un buen hábito. Sí, 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 Mm, ya. sí. Bueno, pues si no tienes nada más, tengo dos preguntas para nuestros seguidores. Ok. Me gustaría saber, o si quieres reflexionar, ¿qué esfuerzo hay que hacer entre la inspiración del sueño y su manifestación para que funcione? Y si puedes o si pudieras pasar el resto de tu vida haciendo una cosa, Mm. ¿cuál sería esa? Y quiero recordarles nuevamente que pueden inspirarse en lo que compartimos con ustedes y es muy importante buscar sus propias respuestas. Mm. Lo que a mí me funciona puede ser diferente para Armando y viceversa. Todos somos diferentes y a la vez tan especiales. Es cierto, estoy de acuerdo contigo, Camelia. Muchas gracias. Pues mantente cerca, suscribe al canal. Todavía no lo aprendí, si aún no lo has hecho y no pares de escribirnos. Exacto. Hasta la próxima, Camelia. Hasta la próxima. Adiós.